La denuncia del fiscal Gerardo Parichita contra la presidenta, contra el canciller, contra Delía, contra Esteche y contra Larroque. Y le quiero consultar la opinión a dos prestigiosos juristas, Daniel Sapsay y Ricardo Moner Sáenz. Yo lo que le quería decir, la denuncia del fiscal Parichita tuvo mucha repercusión, pero también fue muy criticada por el gobierno y por la gente cercana al gobierno. ¿Cuál es la opinión de ustedes, que supongo que han leído la denuncia? En primer lugar, y desde aquí, la solidaridad con Estracera, hombre que está pasando muy mal momento y que sería una pérdida para la democracia. Para él y para la familia, en una Argentina oficial que no transmite pésames, es bueno transmitir aliento. Quiero aprovechar la importancia de este programa para decirlo. En segundo lugar, que me agrada mucho estar con Daniel Sapsay por una circunstancia histórica. 3 días después de aquel 27 de enero del 2013, claro. Corregime, ¿no? Sí, ¿es así? Sí. Él y yo y algún otro colega estábamos en Radio High analizando el memorándum de entendimiento. Y coincidíamos en que este memorándum de entendimiento firmado un 27 de enero del 2013 dependía en todas sus partes de la ratificación, en casi todas sus partes, de la ratificación de la Argentina por vía parlamentaria, de Irán por vía parlamentaria, salvo un punto, el 7. Este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al secretario general de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso. Luego de ser firmado, sin pasar por ninguna parte. Esto era lo que le importaba a Irán. Levantar las señales rojas, aquellas que impedían a 5 de los 8 salir del país Irán porque eran detenidos por Interpol. Luego viene el asesoramiento jurídico de Interpol diciendo no alcanza esto, es menester hacer tales y tales y tales cosas. Irán pierde totalmente el interés. Y retira inclusive de su parlamento, retira el texto. Dicho esto, le encuentro ahora lógica, luego de haber leído primero lo de Nisman, luego de lo del fiscal Gerardo Parichita, a cómo él va enhebrando como cuentas de un collar los distintos indicios que marcan la acusación que él realiza con los elementos que tiene a la mano. Ahora bien, yo quiero ser honesto conmigo mismo, por lo menos, y decir, yo sigo creyendo, Joaquín Morales Solá, que fue suicidio. Quiero saber por qué fue suicidio. Y yo quiero saber quién va a investigar el tema AMIA de veras. Y en ese sentido, tampoco quiero mentir, aliento el esfuerzo que realiza Laura Ginsberg y el grupo de APEMIA para formar una comisión mixta con alguna gente de trayectoria al modo de Daniel Sapsay. Doctor Sapsay. Muchas gracias. Para mí también es un placer estar con el doctor Moner Sáenz. Se adhiero al homenaje, el deseo de pronto restablecimiento del fiscal de las juntas, el doctor Estracera. En cuanto a la denuncia en sí, bueno, yo ya desde un primer momento, cuando se produce el conocimiento de ese memo, costaba entender la razón de ser de una situación tan anómala que no tiene antecedentes en el derecho internacional. Es decir, esta idea de que quienes son acusados es donde se va a prorrogar la jurisdicción para que precisamente una comisión de la verdad sea la que entienda en lo que supuestamente mal hizo la justicia argentina. Entonces, ya eso era sumamente, digamos, sospechoso de algo extraño, una manera, digamos, de direccionar en la mala dirección aquello que se venía haciendo. De hecho, quedó paralizado el juicio de la AMIA, no progresó más. Así es. Y para la Argentina fue humillante, porque evidentemente este no tratamiento por parte del Parlamento, que pareciera que ni siquiera vio lo que estaba pasando en Irán. Que Rafsanjani, que era en ese momento el presidente, le quedaban unos pocos meses y la corriente que venía ya era totalmente diferente, es decir, quería llegar a acordar con Occidente y de hecho se retiró el convenio. Y la justicia, por último, lo declara inconstitucional. Entonces, esos elementos solamente, para mí, dan lugar a la posibilidad de una denuncia. Ahora, ustedes los dos han subrayado que eso fue aprobado por el Congreso. Digo yo, si se llega, la
justicia llega a la conclusión de que realmente estamos ante un delito de encubrimiento. ¿Esto también podría comprender a los legisladores? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Porque, digamos, los legisladores tuvieron, creo que hasta hicieron hurras y cosas por el estilo en ese sistema de legislación express que supimos conseguir, ¿no? Pero allí estarían en la zona de la culpa y no del dolo que exigiría la figura para reprocharlas. Es distinta la situación del Poder Ejecutivo, si es exacto. Que tenía todos los elementos. Que tenía todos los elementos. Y arranca con aquello que, también hay que hacer un pequeño homenaje a Pepe Eliashev, que lo toma en el 2011 y que dice, en el 2011 hay un encuentro en Alepo donde los cancilleres, más la sumatoria de un hombre importante de Irán, y entonces Eliashev en el diario Perfil pone esto en altavoz, el gobierno se enoja mucho, pero después el gobierno le dice a Amadeo, creo que era nuestro legislador en Naciones Unidas, que no se levantara de la asamblea. Jorge Argüello, perdón. Que no se levantara de la asamblea en momentos en que Irán tenía una especie de repudio internacional muy numeroso. Entonces había una indicación para mejorar las relaciones. No, y que la Argentina se había levantado todos los años anteriores, es cierto, salvo en ese año. Salvo en ese año. Y hay otra asamblea donde se le pide especialmente, no se invita a la gente de la comunidad israelí, porque hay allí ya un avance, según dice Nisman, y toma bien Policita, hay un avance en esa teoría del acercamiento. Cuidado, el delito de encubrimiento que señala Policita, que señala Nisman, no exige interés propio. Es decir, se puede encubrir una tarea sin que haya de por medio ni petróleo, ni granos, ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que habrá que ver cómo son las, dicen 50 medidas de prueba, ¿no? Que hay de por medio, porque de allí surgirá la seriedad de esto que ha significado abrir la puerta para empezar a investigar. No olvidemos que hay además muchísimas horas de escuchas. Así es. Lo que se escuchó es mínimo. Unas 5.000 horas. 5.000 horas, es apabullante. Entonces, habría que ver de lo que no escuchamos, que el fiscal Nisman quiso informar en la Comisión de Justicia Penal de la Cámara de Diputados, que desgraciadamente murió, qué es lo que él decía, aparte que tenía mucha prueba, varios legisladores lo comentaron, qué es lo que hay. Probablemente surja de esos 5.000 horas de escuchas, que es inmenso. En cuanto a la posibilidad de que los diputados resulten los legisladores encubridores, yo creo que eventualmente va a haber que investigar también casos, porque por ahí quienes estaban al frente de alguna comisión conocían mucho más, no lo sé. Ahora, recordemos que inclusive costó mucho dar quórum. Tal es así como que traer a 2 legisladores que estaban con uso de licencia y que estaban en 2 gabinetes de Chubut y de Tucumán. O sea, que fue también para mí eso escandaloso, ¿no? Se forzó con una velocidad inmensa un memo de estas características tan inusuales. Ahora, Daniel, no se puede, la justicia no puede considerar esto una decisión política, aunque fuere mala, muy malísima, pero una decisión política no judiciable. Lo que pasa es que la no judiciabilidad cada vez ha quedado más reducida. Por suerte. Porque, claro, porque eso, la situación de una decisión política no implica la discrecionalidad. Es decir, toda decisión debe estar enmarcada en derecho y debe cumplirse con la Constitución. Acá el primer motivo por el cual se considera inconstitucional el memo es porque implicó el ejercicio de funciones judiciales por parte de la presidenta, que se arrogó el conocimiento de una causa en curso. O sea, que eso abiertamente se sabía que era inconstitucional. Con lo cual, ya partimos desde el momento de haber negociado y firmado el tratado de una situación abiertamente contraria a derecho. Entonces, ya ese punto de partida para mí es muy mal agüero. Después tendremos que ver con las distintas pruebas si los nexos causales realmente cierran. Ahora, cuando hablábamos por entonces, a las 48, 72 horas, nosotros tomábamos, vos y yo, tomábamos la singularidad del memorándum de entendimiento. En el planteamiento que Policita toma de Nisman, evidente que Nisman lo toma como una especie de postre de indicios.
sí. Es decir, que las ha tomado el 2011, 2012, 2013, Una etcétera, cantidad. ¿Por qué fue inducido a suicidarse? Esta es mi gran pregunta. Ahora, bueno, esta es una de las preguntas que quería hacer, es ¿con qué conclusiones tienen ustedes de la muerte de Nisman? Para mí realmente es muy difícil afirmar qué es lo que ocurrió. Me parece importante, adhiero a lo que dijo el fiscal Campagnoli, que cualquiera de las hipótesis, un suicidio simple, que cuesta creerlo, un suicidio inducido, como el que piensa el doctor Moner Sanz, o directamente haber sido asesinado, no hay duda que fue por la decisión de hacer esta denuncia tan inmensa. Con lo cual, para mí, ya aparece el magnicidio. Ahora, nos faltan elementos, porque además me parece que se llevó con una enorme torpeza. La ausencia... La investigación. La investigación no sé, pero previo a la investigación, ahí pasaron muchísimas cosas y cada vez aparecen más fuertes indicios de que durante esas horas habrían pasado muchas personas. Inclusive los vecinos empiezan a decir cosas. Entonces, ¿qué quedó de esa escena de la muerte? ¿Por qué la presencia del secretario de Seguridad? Hay una cantidad de incógnitas que a uno le permiten cerrar la escena realmente para decir fue esto o lo otro, pero evidentemente hubo manos que quisieron modificar las cosas. Sí, es cierto. Es muy difícil. Yo creo que ahí en su momento consultamos a expertos en balística y en aquello de la depresión endógena súbita, ¿no? Y me daba y me sigue dando que es suicidio. Ahora, ¿por qué? Yo creo que sería una torpeza suponer que el gobierno en cuanto tal lo manda a matar. ¿Alguna vez alguien hizo crecer una idea respecto a otro caso, el llamado amor al patrón? Esto es, si alguien quiso ser más papista que el Papa y suprimir aquel que en la versión oral que iba a dar en el Congreso y en la versión ampliatoria en su ratificación ante el juzgado que correspondiere, podía dar. Porque por muchos errores que el kirchnerismo como política ha infligido al país, es demasiado rectilínea la idea de que el gobierno pudiera tener responsabilidad de manera directa. ¿Está claro? Lo cual no quiere invalidar a aquel que quiso ser, entonces, el amo de la situación. No, y como decía Daniel, las cosas que sucedieron antes. Claro. Entre otras cosas que la custodia desapareció durante 12 horas. Tal cual. 20 horas. Nadie se había enterado que había muerto. Y que a testigos lo llevaban de las pestañas hacia arriba para hacer firmar cosas. La última pregunta que quiero hacerles, ¿cómo interpretan ustedes esta tan mala reacción del gobierno por la marcha del miércoles? Bueno, para mí es absolutamente insólita la reacción. Porque la reacción pareciera ponerlo en una situación de disgusto, de incomodidad. Y si uno no ha hecho nada, ¿por qué tanta incomodidad? Yo creo que como siempre que ocurre un magnicidio en un país, lo que corresponde de parte de quien ejerce el Ejecutivo es una situación de conmiseración, de duelo, de condolencias a los deudos. Es casi como natural. Ahora, es una reacción tan absolutamente extraña el ponerse del otro lado. Además, aquellos que sufren con esto, que coincido con lo que usted decía, se le pide que es como gente que de mala onda, digamos. En cambio, hay que estar del lado de la alegría. Y cuesta entender cuál es el lado de la alegría ante una situación tan trágica. Es inexplicable. Habría que hablarlo con psicólogos, esta reacción tan extraña. Si usted es capaz de explicarme por qué es capaz un primer ministro, jefe de gabinete, de romper un diario que al día siguiente se confirmaba que la versión que él desmentía era cierta. Era cierta. Si usted es capaz de explicarme eso, va a poder explicarse lo demás. Yo no puedo. Le agradezco a los dos.